Hola, somos Isa y Ari. Y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal, Ari? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Estaba tan relajada que ni me Ya, subió ya el que- micro. Estaba como a mi bola. Muy bien, muy bien, muy bien. Primeras semanas de ya curro intenso. Apetecía también un poco, ¿eh? A mí me pasa que si estoy tan relajada es como, ostras, que No, esto... a mí me pasa que estoy aquí sentada en casa y digo como, qué raro no tener nada que hacer. ¿Sabes? Algo estoy haciendo mal o algo se me ha olvidado. No, pero también nos tenemos que Pero permitir no hacer nada, ¿eh? bueno, sí, porque ya estaba de vacaciones. Y el otro día tuve mi primer shooting para Vogue. Isa, no me has Vogue contado España. nada. ¿Me lo puedes contar, por favor? Sí. O sea, bueno, eran unas fotos como otras cualquiera, típico reportaje, pues eso, en un estudio en la zona de Tetuán de Madrid, que es donde hay un montón como de... De hecho, nosotros estuvimos ahí en un evento una vez, en un sitio que se llama Nave María o algo así. Ah, sí. Hay Sí, que está a las afueras. Bueno, mentira, claro que estuvimos y nos hicimos el Lo de Marie shooting de Claire. Marie Claire. Sí. Pues en esa zona hay un montón de estudios de Sí, me fotografía. acuerdo. Que todos tienen como el techo abierto para que entre luz natural. Bueno, pues fue ahí y yo la verdad es que estaba cero nerviosa. O sea, no pensé que tenía que estar nerviosa por estas fotos, porque eran unas fotos más. Entonces, cuando estoy ya como que me han peinado, no sé qué, encima con el flequillo, que ¿Qué tal con el flequillo? ¿Cómo o te sea, sientes? bien, me encanta. Pero bueno, es distinto y todavía no tengo fotos como tal con el flequillo. Entonces era como todo Profesionales, nuevo. ¿no? Sí, entonces estoy ya como posando no sé qué. Y entonces se me acerca alguien y me dice de repente como, ¿es la primera vez que posas para Vogue? Y entonces digo en plan como, sí. Entonces ya me puse nerviosa. Como que lo Pero pensé si y ya dije, sabías a dónde ibas. ya estaba súper relajada y bueno, da igual, salió muy bien. ¿Y Salió muy cuándo bien. lo vamos a ver? Pues sale en marzo, en el número de marzo en papel, En pero que eso papel, sale nada. finales de febrero por mi cumple. ¡Ah! Regalito de cumple. Ya, la Qué verdad es que me guay. hace ilusión. Pues nada, nos avisarás para todos Ya, al kiosco. ya Qué lo guay, te conté. juro que me sigue encantando ir a por revistas, ¿eh? A mí me gusta. No las compro tanto como antes, porque antes era como Mm. religiosamente, pues Vogue, Bazar, S Moda y Telva. Esas son las 4 que a mí más me gustaba comprar. Ya no las compro tanto. O sea, sí que de vez en cuando, de repente si Maite firma un artículo, pues la Sí, compro, en algo que plan te como haga si fuera su ilusión. madre. No, pues como cuando salgas tú, que Claro. obviamente va a ser... A mí me gusta comprar sobre todo, no sé por qué, septiembre, que es como que hay cosas más nuevas, te cuentan un poco de Bueno, hay un tendencias, tal, documental que se llama The September Issue de September Issue, que te justo. explica la importancia que tiene este número. A mí ese me gusta, porque además es como Ese es empiezas guay. curso otra vez, ese es guay. Hay mucha publi también en September. Y también compro mucho los de verano, porque es lo típico que estás viajando y para ir entretenida en el tren o algo, lo suelo comprar. Sí, eso es guay. Me han dicho que este de marzo es bastante gordo. No sé, a ver. Especial. No Hombre, sé. tenemos a Chabelita gordo, Ya, ¿es? gordo, gordo. ¿Y qué más? ¿El fin de bien? Bueno, me fui a Lanzarote. Te fuiste a Lanzarote, por eso te pregunto, me tienes que contar. O sea, me encantó. No sabes qué guay, Has superado expectativas, ¿no? pero increíble. O sea, qué fuerte tener eso tan cerca, entre comillas, porque fueron 3 horas de vuelo casi, ¿no? Pero que sea 2 parte de algo. España, que es increíble y es precioso. Bueno, pero no lo digas mucho porque si no se nos va a petar. No, claro, y justo una de las cosas que más me llama la atención es lo virgen que es. Sí, y tiene que seguir Está siendo. sin explotar. Bueno, es verdad que casi la mitad de la isla está protegida, es un parque natural. Y no se puede construir Como ni por la nada. zona de Famara y no sé qué, que hay una playa preciosa. Ahora, o sea, la playa, me dices tú, ¿has ido a la playa? Yo, a ver, playa, o sea, fuimos a la playa, intentamos ir a la playa, me tuve que poner como una toalla por la cabeza, en plan Lones de Arabia, porque Por el viento. la arena y el viento, o sea, un viento insoportable. Sí, es verdad que además la gente allí es como súper experta. Yo ya también tengo la aplicación esta del viento para saber. Wind Guru, Sí, ¿ok? Wind sí, Guru, es ¿no? justo una así, pero es como para las islas. Y entonces te dice Una exactamente. isleña. Yo isleña. No, pero te dice a qué playas ese día Ah, tienes que ir, porque vale. no va a haber viento. Es que si no es muy desagradable, ¿eh? O sea, No, no fue agradable, o sea, fue claro. muy bonita la playa, muy bonito el sitio. Bueno, acabamos en un chiringuito, esto es increíble. Acabamos en un chiringuito, es que no te lo he contado, No me lo has contado. cerca de Famara. ¿Mm? Parecía un chiringuito de playa, pero daba a un desierto. O sea, era una cosa muy curiosa. En Vale. plan, con típicas banderas como de viento. ¿Pero cerca de la playa? No. Estaba Vale, como
Más interior. Sí, era interior, era en un pueblo de Vale. interior. Es que no me acuerdo el nombre del pueblo, pero además tenía un nombre muy curioso. Total, que un chiringuito que So. El pueblo es Vale. S-O-O, Sí. So, o algo así. Bueno, pues vamos al chiringuito que se llama Moon So, ¿no? Fenomenal, no sé qué, Original. aparcamos monísimo. Era extraño porque parecía de playa, pero en realidad era un desierto. O sea, tenía como vistas al desierto. Muy curioso. Entonces, de repente, como que entramos y la chica que había detrás de la barra, digo, en plan, joder, me suena un montón, pero muchísimo. No me lo creo. ¿A quién te encontraste? No, no, Ah, no, yo no la conocía, la conocía de la tele. O sea, vale. es una de MasterChef, ¿Ah, sí? Luna. ¿Tú Ostras, te qué acuerdas de coincidencia. Sí, Luna? sí, sé perfectamente quién Claro, es. entonces luego que hay, el sitio se llama Moon, ¿Es de So, ella? es suyo. Entonces, ¡Hala! yo todo el rato en plan como, ¿qué es Luna? ¿Qué es no sé qué? En plan, yo súper fan porque es verdad que me gustó mucho Yo no en, lo he seguido. no me acuerdo, pero es que esto fue hace años, ¿eh? No sé si fue en la que ganó Ana Iglesias. Ni idea. Bueno, no sé. Porque no veo MasterChef. Pues como que ha montado esto con su mellizo, porque enseguida lo busqué en Google, o sea, lo Oye, qué tenía enfrente, envidia. entonces como que lo busqué. Bueno, comimos increíble, en plan todo súper sano, no sé qué, buenísimo. Entonces ellos estaban sentados enfrente y todo el rato como intentando, nosotros todo el rato intentando adivinar en plan la relación entre esto, no sé qué tal. Entonces ellos estaban haciendo lo mismo. Me Entonces encanta. al final de vamos como a pagar tal, entonces ya se acercan, oye, ¿qué tal? ¿Os ha gustado tal? Y nosotros, sí, sí, nos ha encantado tal. Feedback. Entonces, oye, ¿pero de dónde sois? Y digo, vamos, somos de Madrid. Ah, es que estábamos pensando si erais actores londinenses. Hombre, es que ese flequillo ya. Claro, se pensaban que éramos como famosos. Hombre, un poco Ya, sí. sí, claro. Sales en Vogue, dile, compra el número de marzo. Muchas gracias. Nada, la tía muy, muy simpática. Oye, eso me encantaría. Me acaba de dar mucha envidia porque a lo mejor en un par de años veis ahí el chiringuito Arisó. Y Ah, tan claro. contenta. Sí, me Ahora, pues encantaría. sí, Arisó. Montaría algo. Es un nombre un poco feo. Tendrías Sí. que montar otra cosa, pero, pero Gracias. digo que puedes hacerlo mucho mejor. You can do much Sí, better, darling. pensaremos. Pero bueno, algo voy a montar en las islas seguro porque es muy Bueno, el guay. hotelito de Buenísimo. morirte. Se llama Sí. Hotel César, chiquitito. Encima, por la cara nos hicieron un upgrade de ¿Por qué? habitación. No sé. A mí esas cosas Yo, no me pasan, ¿eh? yo en esas cosas siempre soy, o sea, tiendo a pensar mal. Que, ¿Por qué? o sea, pienso, aquí hay gato encerrado. ¿Sabes? Que luego ningún gato encerrado. O sea, la realidad es que A lo mejor era que habían bloqueado tu habitación para otra persona, típica equivocación, ¿sabes? De logística no lo o... sé. Pero nos hicieron un upgrade. Una Entonces, habitación genial. chulísima. De esas cosas no hay que quejarse. No, no, no me quejé, o sea, no me quejé, ¿eh? Bueno, y en el avión, qué risa, unas turbulencias horrorosas Qué de ida. horror. O sea, risa, poca risa. Digo, pero qué risa lo que te voy a contar. De repente, como que. O sea, yo soy la típica que en los aviones, aunque no me compre nada, siempre me hace ilusión que pase el carrito. Mm. Porque fantaseo. Digo, pues me pediría un donut ahora mismo, o una Fanta naranja, no sé. Sí. Luego nunca me lo pido, o si me pido algo, me pido un café, o. Que luego dicen que nunca te pidas cafés en los aviones porque es Qué asco, yo horroroso, no ¿no? pido nada. Yo pido café o agua o Mm. Coca-Cola. O en un vuelo muy largo igual alguna vez me pido un vino, que es como que así te duermes. Bueno, pues no pasó el carrito y yo decía, Pues es raro, y yo ¿eh? en plan, aquí hay gato encerrado. O ¿Sabes sea, tú cómo? estabas con el gato Yo encerrado estaba en todo el muy viaje. sospechosa, en plan, aquí pasa algo. Qué raro que no pasen un carrito en un vuelo de 3 horas. Es Es muy raro, raro, es muy raro. muy raro. Bueno, pues ¿sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque había turbulencias, sabían Claro, que iba a haber turbulencias, duraron 15 minutos de reloj las turbulencias. qué horror. Había una señora gritando en plan, ¡ah! Como en plan de montaña rusa. Es que la gente que lo pasa mal volando, mira, a mí nunca me ha dado miedo, pero Si, se pasa muy mal. si había alguien en ese vuelo con fobia a volar, ese día fue súper pesadilla. Porque me agobié yo, que no me agobio nunca, y me mareé. O sea, me bajé en plan que me tuve que tomar una Coca-Cola, en plan del Uf, mareo. qué pereza, Sí, qué horror. eso fue chungo. Pero qué gracia el carrito. Y yo en plan, ¿ves? Y es que El carrito no lo pasado. pasaban por algo, ¿sabes? O sea, todo tiene un Tiene toda sentido. explicación, menos el upgrade de tu habitación. De eso no quiero saberlo mejor. Estoy Joder, muy pues a lo feliz. mejor para la próxima de Lanzarote te preguntaré en el hotel. Aunque es que siempre voy a Apartamento. casita, a apartamento. Sí, eso también puede ser. O sea, esto a mí Bueno, me encantó. Hicimos yoga, qué gusto. masajes, bueno, ha sido como De disfrutar. De disfrutar, de vengo nueva, disfrutar. nueva. Vienes nueva. Yo creo que la semana que viene voy a estar destrozada. Me voy de despedida de soltera. Y esto lo puedes decir Lo puedo porque decir. sale Sale, después. sale después. No se va a Cuéntame. enterar. Lisboa. Porque es que además no me he enterado. O sea, una cosa, esto fue como el domingo que se me ocurre preguntar que qué día grabamos.
Y de repente está, pues nada, me voy de despedida y y el lunes me voy a no sé dónde. O sea, cuéntame, por No, favor. es que va a ser horrible, ¿eh? Pero sí, despedida de soltera, nos vamos a Lisboa. Qué Lisboa está de moda, guay. lo llevamos hablando tiempo y nos apetecía un montón porque creemos que es un sitio que de despedida es chulo, o sea, que es divertido. Mola. A ver, ¿a dónde salís? Hay una discoteca que siempre te recomiendan, ¿Cuál es? pero que para españoles tiene mala fama. Nosotros tuvimos mala experiencia y conozco una chica que también la tuvo, porque los puertas ¿Mm? son súper agresivos con la Ostras. gente que no sea local. Ya, que quieren No, no, a nosotros locals. nos insultaban. Y entonces nos dijeron que costaba entrar Sí, como algo. 60 euros, Bueno, bueno, que bueno. era como de Pues broma. eso no lo Sí, creo que pisaremos. se llama Lux. Me suena que es Lux. Es la típica. Vaya. Pero bueno, Pues la verdad es que no sé a dónde iremos. Bueno, el novio de Moni, como es portugués, creo que ah, llevamos un bueno, montón de vais. No, no, recomendaciones. vais. Entonces, Vamos a ir muy local, yo qué creo. fuerte, el novio de Moni. Y nada, Moni, si nos estás escuchando, es muy fuerte. Los portugueses están de moda, los, oye. los Ya no solo portugueses están de Portugal. moda. Las portuguesas también. Todo Portugal en general. Es Sí. muy fuerte. Y me hace gracia porque estos días que estamos como organizando las pruebas y tal, no sé qué, yo me estoy metiendo en ¿Qué el... pruebas? Vamos a hacer pruebas. Como lo típico que a ti no te gustaría que te hicieran. Sí, El pasaporte exacto. de pruebas para casarte. Me Y parece un entonces horror. es, vale, pues tienes que ir y preguntar a esta persona no sé qué, no sé cuántos. A ver, Que a encima, Nona le pega. a Nona le ¿Se pega podía decir todo. Nona? Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Vale, A ya por Nona si le acaso. pega todo, pero te digo que hay cosas que no le van a gustar. O sea, que son muy perezas, Es ¿sabes? lo típico que en tu despedida te lo va a hacer. Ya, Le ya. pega ser mal, o sea, mala, Sí. pobre. ¿Sabes lo que te digo, no? Y luego, además, estamos haciendo como todo lo típico que a mí, por ejemplo, no me gustaría de Tipo, como ¿me ir puedes decir alguna disfrazada. Pues, prueba? por ejemplo, el viernes cuando la cojamos para ir al aeropuerto, va a ir en pijama, tal cual. O sea, tiene que ir en ¿Y un pijama. pijama mono? No, hemos cogido como bata show, o sea, sí, va a ir en Me, pijama al aeropuerto y con las me muero. pantuflas y todo. Va a ser divertido. Y abrigo. Bueno, le pondremos un abrigo, pero queremos que vaya como Pasando disfrazada. frío. Queremos que lo pase mal. ¡Qué malas! Me muero. ¿Y qué más tenemos? Luego, es que hay muchos disfraces que son muy show. Pero en plan, obscenos. Algunos sí, ¡Qué horror! algunos sí. Hay de Yo todo. tengo una duda sobre esto. O sea, ¿esto es algo que habéis consultado con ella? O sea, quiero decir, antes de que Pues se haga una despedida, por muy sorpresa que sea, la novia o el bride to be o la que se vaya a casar, tiene que decir, a mí me gusta esto que me sí, esto no. disfracen o no, o cómo. Sí, ha orientado en algo ya en su día, hay otras cosas que no nos ha dicho nada, pero hubo una cosa que nos hizo mucha gracia que dijo: "Joder, pues a mí me encantaría llevar esto", que es una de estas cosas obscenas, dice: "Porque me hace gracia", pues lo va a tener. Me parto. Nada, ya os contaré la semana que viene, Qué pero me apetece un fuerte. montón, es que es mi primera ¿Cuántas despedida. vais? 7. Vale. Vamos, 7. ¿Pero va el novio de Moni? No, vive ahí. No, vive ahí, nos ha dado las Ah, recomendaciones, pero bueno, a lo mejor ahora de repente se pasa a saludar, pero no creo, es fin de amigas. es una despedida. Nada, y que son un par de días, ¿sabes? Al Ya. final, ¿Os vais viernes, sábado, domingo? viernes, sábado, domingo, volvemos el domingo y nada, y luego ya me voy a Frankfurt Es verdad. con la OFI y luego Budapest, o sea, es que va a ser como un jaleo de Wow. vuelos, Y pero bueno, Budapest, qué guay, no ¿no? lo quiero Bueno, pensar, yo he estado una sí. vez y no lo vi muy bien, la verdad. No me encantó. Me Me dio han dicho que es súper inseguridad. bonito. Pues a mí la ciudad me dio como inseguridad. Es verdad que iba sola paseando por ahí. ¿Sabes qué vi? Un montón de puticlubs. Bueno, como Ámsterdam, ¿no? No, pero es que lo de Amsterdam es distinto porque vas por el barrio rojo y está todo como controlado. Pero la sensación me dio como, no sé, o sea, es muy bonito. Ya. A ver, es muy bonito, pero que esa es la sensación que tuve. Sí, pues fíjate que yo cuando hice Interrail, los padres dijeron que no querían que fuéramos a Budapest porque les ¿Ves? parecía una ciudad insegura. Entonces Es, yo me lo salté en Interrail, es que me dio que, mucha es que te rabia. digo, Ari, que yo me acuerdo de ir hablando con mi madre por teléfono. Me di un paseo larguísimo yo sola y que le iba diciendo, voy pasando miedo. Qué fuerte. Eh, Bueno, pues a ver, ahora ya que estoy más mayorcita, A ver, no pasa nada. obviamente, no pasa Pero me nada. apetece mucho Budapest. No es lo Será mismo niñas guay. de 18 años a Que lo ahora ya con loco casi 30 que ahora palos, una ¿no? señora. Que no, Una señorona, vamos. que es Mira, broma, ya está, ¿eh? Déjalo, que es déjalo. broma. Vamos a acabar bien. Pues último viaje, me voy mañana a París a la Fashion Week. Ay, Isa, me tienes que contar luego toda la vuelta. Me apetece un montón. Es una marca que me invitó en julio y me ha vuelto a invitar ahora, que ¿Mm? es Patou, que es mítica. De hecho, Karl Lagerfeld fue director creativo un tiempo. Y es la que sale en Emily in Paris, ¿no?
Que hace Emily como una campaña y es pa' tuyo, creo. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ah, De pues hecho, puede ser. juraría que sí. Pues es una marca muy chula. Y nada, me voy mañana. Oye, Madrugón. planazo, No ¿no? tengo la maleta hecha, nada, pero bueno. Bueno, Ya te contaré, porque eso sí. es guay contarlo, cómo Sí, la funciona y eso. experiencia y ¿Cómo son los desfiles. desfiles? Sobre todo, ¿sabes qué quiero que nos cuentes la semana que viene? Como el ambiente. A mí me gusta el street style, ¿sabes? Porque luego El se ambiente nota es guay. como Pero en la es calle, todo muy... que es Es Fashion como Week. no forzado, pero es todo como muy fugaz. O sea, los desfiles que he ido en España suelen ser como más relajados y allí es todo como... Están acostumbrados a montar y desmontar. Es como Ya. un circo. Duró 15 minutos. A los 15 minutos se levantó todo el mundo, pasó por el fotocall y se piró. No, y la gente cambiándose en el taxi para ir al siguiente Pues desfile y seguro. cosas así. Yo solo fui a uno, Ya. pero... Bueno, Igual, dale, dame tiempo. date tiempo. Que menos mal que nuestra intro va a ser corta. Ya, hija, si es que nos pones aquí a hablar y Alex tampoco nos frena y seguimos. Bueno, pues vamos a Green Sin, que mola además, ¿no? Sí, es Venga, interesante. vamos. Vamos. Bueno, Bueno, lo hemos dicho a Didi, la vez. cuenta. No, Green y Sin de reflexión, ¿no? Un tema que comentábamos esta mañana y que yo creo que la gente va a estar con nosotras en esto. Sí, ¿Tú qué piensas? bueno, esto ha sido a raíz de una noticia que hemos leído en El País sobre una marca catalana que ha lanzado una marca de jerseys, que bueno, aparte que es como una marca con mucha tradición familiar, ¿no? Y que llevan como Sí, muchos años y varias generaciones ya haciendo ropa, sí. pero el concepto es como que la ropa de abuelo no pasa de moda, ¿no? Y no es que no pase de moda, es que no envejece. Entonces, Y yo no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? claro. Entonces, la marca la filosofía es que hacen jerseys que son unisex, que además son buenísimos, los hemos estado viendo así como de colorines, y que están hechos con una calidad buenísima, como emulando un poco la ropa de nuestros abuelos. Entonces, más allá de la noticia que OK, lo que nos ha hecho es a nosotros reflexionar sobre La la ropa de ropa de antes. nuestros abuelos, ¿no? Y qué fuerte. Es que esto, de hecho, este fin de lo he pensado, lo he hablado. Me preguntaron este fin de, ¿tú crees que vas a tener ropa para que hereden tus hijas y tus nietas? Y pensé, pues no lo sé, porque ¿Sabes lo que yo creo? Que nosotros ahora tenemos más complementos que ropa en sí. Por ejemplo, bolsos, zapatos, algún cinturón. Pero creo que ropa, mira, yo lo sintiendo en el alma, pero mis jerseys, aunque sea mucho cashmere, mucho tal, y me he gastado la pasta, hay uno que voy a ir a la tienda y mira, saldré en las noticias con la que voy a liar. Porque ya tiene unas pelotas, Isa, ya. que no son normales. Entonces no creo que ese jersey se lo pueda dar ni a mi hija ni a nadie. Pues eso digo que, o sea, yo llevo ropa de mi abuela y muchísima y me encanta Abrigos. y una ropa que te mueres y de mi madre, por supuesto, pero que nosotras, pues eso es como que te hace pensar, en plan, joder, ¿en verdad que tengo ahora en mi armario que pueda durar años y años? Pues no lo sé, la verdad. Pero es que yo creo que antes trabajaban las cosas con otra mentalidad y producían de manera distinta en el sentido de que de verdad las hacían para durar. También por tema económico. Tipo lo que hay con los electrodomésticos de obsolescencia programada, Sí, ¿sabes? bueno, ¿No? Que la nevera te dura lo que te dura. eso lo tengo clarísimo. O incluso dicen que las teclas de un teclado o de antes, por ejemplo, de una BlackBerry o de tal, tienen un número de pulsaciones. O sea, que una vez que las Que lo has hecho pulsas tantas X veces, ya se van soltando. no tengo ninguna duda. Y yo, por ejemplo, que suelo cuidar bien los móviles, a no ser que me los roben o me los dejen en un taxi, ¿Te pasa mucho? me pasa muchísimo. ¿Sí? He tenido como 8. ¿Qué? Sí, ¡Hala! una barbaridad. Pero porque soy despistada. Tengo muchas Ya. cosas en la Joder, cabeza. qué faena. Yo no Bueno, pierdo nunca nada. que sí que creo en la obsolescencia porque lo he cuidado bien y de repente ya que si la batería se me empieza a tal, que si no escucho bien en las llamadas, o sea, que no, que es que lo Sí, hacen para que sí. se te estropee La, a en cierto la punto. batería, en la iPhone se nota en la Se batería. nota en la batería. Y por eso creo que con la ropa antes lo hacían de una manera que también yo creo que eran los materiales que utilizaban, que eran muchísimo mejores y sobre todo que diseñaban con una mentalidad que era para que no pasara de moda y no pensar tanto como en tendencias y tal. Si es que tenían como 2 estaciones, era primavera, verano, otoño, invierno y el entre Ya. medias te apañas con lo que hay. Que está hecho aposta. Sí, está Sí, totalmente hombre, hecho a claro. posta. Es una pena, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pues nada, pues mira, es una buena manera de consumir. Si quieres dejar un legado, legado para tus hijos o tus nietos, piensa en comprar con cabeza. O Puede sea, ser el quiero resumen. decir, igual a alguien eso le motiva. Sí,
O sea, yo, Sí, yo cuando me estoy comprando una blusa, desde luego que no estoy pensando ni en mis hijos ni en mis nietos. Nunca lo he pensado. Pero quizá voy a empezar a pensarlo. yo voy a pensar que ellos se lo compren. La abuela que disfrute mientras tanto. Llámalo ecología o reloj biológico. ¡Qué No lo horror! sé. Que es una que es una ¡Qué horror! Estoy de broma, estoy de broma. Bueno, no, estos son cosas que de verdad nos hacen pensar, porque Me parto. a mí me da rabia. A mí ahora ves mi armario y por mucha cosa mona que tengas, de verdad no creo que salve 2 Oye, tu blusa es jerseys. muy mona, ¿eh? Ay, gracias. Pues justo es nueva. Este estampado se llama ICAT. ¿El qué? Este estampado se llama ICAT. Ah, he entendido, you my cat, y yo, bueno, no lo sé qué es eso, pero Gracias. me quedo Thank así you. pensando, digo, no sé en qué idioma me acaba de hablar. Thanks, I guess. En fin, Bueno, que que con esto vamos a actualidad, ¿no? sí, y Venga, que nada, vamos. que nada, que seguimos. Oye, esto me apetece comentarlo, ¿eh? Tendencias. Lo íbamos a comentar la semana pasada y luego se nos hizo un poco de bola todo. Sí, además hemos creado hype Venga. con... No, la semana Que que voy a viene. abrir el artículo, porque estas son unas tendencias según Vogue España. Me fío bastante del criterio de Vogue. Sí, yo también. Bueno, aún No lo ha así, escrito Maite, pero nos fiamos. nos No, y fiamos. aún así hemos repasado más artículos y sobre todo lo que estamos Que viendo. no, digo que vamos a seguir un poco que vienen así Este como orden. enumeradas varias. Y Y comentamos. comenta, quizá lo más divertido es eso, comentar más que la tendencia en sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Primerísima. Venga, dale. Hombreras poderosas. ¿Nos gusta o no nos gusta? A mí me encanta, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Aquí pone hombreras poderosas, entonces salen como varias fotos, ¿no? La de la izquierda del todo, que es como si fuese un blazer con un cinturón, pero en vez de ser blazer es como mono, la estás viendo que acaba Espera, como me en lo voy a short. poner. Exactamente ese mono es el que llevó Alexa Chung para A ver. los premios a la mujer del año de Harper's Es Bazaar. verdad, Creo que es es de ideal. Prada, creo que es de Prada. Es ideal. Pero no son Mira, dos justo, piezas sastrería de Prada. No, es un mono que parece, o sea, es un mono entero. Lo que pasa es que hace efecto de como dos si llevaras piezas. un short Sí, y una camisa. me gusta, ¿eh? Eso es muy guay. A mí Y, las sombreras me gustan y mucho. mangas hiper largas. Sí, aquí lo hacen referencia a quarterback. Y van a... y otra vez lo de la figura triángulo y cinturita de avispa, Hombre, ¿eh? la cinturita marcada siempre. Yo creo que eso favorece siempre. Lleves lo que lleves. Bueno, no, a ver, no siempre. Pero con blazers y cosas así, vestidos, yo por ejemplo sí que me aprieto. Si llevo un mono, tipo Hmm, muy grande, sí que me aprieto la cintura porque favorece. estiliza mucho. Lo que te iba a decir, y por ejemplo, yo creo que y en mi caso, esta se va a ver bien. Se va a ver, se va a entender bien. Por favor, ahora no me mires porque me va a dar vergüenza lo que voy a decir. Pero bueno, quiero decir que está muy bien lo de seguir las tendencias, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo. En mi caso, a mí yo sé que llevar mucha hombrera no me favorece porque no tampoco tengo muchísimo cuello. Entonces, cualquier cosa que como que de efecto óptico haga que se me acorta, no No me te veo, o favorece. sea, a ver, para ir a comer o a cenar, sí, Hmm, pero si tengo que ir a un evento, por ejemplo, y hay un fotocall o lo que sea y tengo que posar, pues no es lo ideal, porque me acorta. Entonces, pues Bueno, pero intento esto no. O sea, me encanta la tendencia, pero soy consciente de eso. de tus limitaciones, ¿no? A ver, o sea, eso no es una limitación, por Dios, pero sí, sí. De lo que te Vale, favorece y lo que no. la siguiente, unos pantalones pirata. No me vas a ver ahí. Horror. Yo ya viví el momento pantalón pirata con 12 años O y sea, fuertemente además. mátame. De todas maneras te digo, bueno, pantalón pirata, yo no sé si todo el mundo lo conoce lo que es, pero es como el corte justo por encima de la rodilla. Y a mí Sí. te digo que creo que es un corte que no favorece a No, no, nadie. no. Pero es que a nadie, yo no Es salvo a criminal. nadie. O sea, a ver, si es justo por debajo de la rodilla, Me cuesta, ¿eh? que se tapa la rodilla bien. A mí lo que no me gusta es llevar el corte justo por encima de la rodilla porque no favorece. Es que no favorece. Es horrible. O Pero sea, bueno. yo, por favor, que esto esperemos que no lo lleve mucha gente. Encima lo proponen como que dice que va a ser más deportivo y que va a tener un elástico como si fuese chándal. O sea, ya chandalero. Si ya el pirata es show, añádele A mí me va a con el costar, chándal. pero bueno. La siguiente es un top, el polo. Pues mira, es que para mí los polos como que siempre han estado de moda, ¿no? O sea, quiero decir, no Claro, han pasado de moda más que estén de moda. pero Pero esto nosotros lo vemos igual que ha pasado con el Quiet Luxury, que siempre lo hemos tenido como muy presente, pero que ahora va a ser que la gente va a hablar mucho porque dicen que va a quitar el tank top blanco este que está hasta el moño. típica camiseta blanca.
Sí, pero una que es la típica de Loewe que ha llevado todo el mundo, Ah, con el loguito con el aquí. loguito, pues como que esa va a pasar y ahora todo el mundo va a llevar la polera. Pero es que esto es de toda la vida. O sea, O sea, sí, es verdad que ahora hay versiones como de, pues mira, por ejemplo, este verano pasado me dio mucho por comprarme polos de punto, como de piqué, ¿mm? que solían ser como de hombre, Sí, para llevar en verano como con típico pantalón de lino. Eso mola. Además es que hay que tener en cuenta que casi todas las tendencias que se están viendo ahora ya esto es de cara a verano, porque el invierno en verdad estamos en pleno invierno, pero las tendencias ya es como el primavera-verano, forecast de primavera-verano. Así que, bueno, eso. Oye, las pues chicas del tiempo. y hasta aquí las tendencias. ¿No? Ah, no, No, hay mentira. otra. Hay otra, hay otra. ¿Qué pone? Minifaldas y shorts. Cuanto más cortos y micros, mejor. A mí esto me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que es lo mismo. O sea, creo que estiliza porque te hace la pierna más larga, pero es algo que también se ha llevado este año. Miu Miu estuvo a tope. Sí. Bueno, eso quiere decir que continúa. Sí, Y me he colado, no es que no ha acabado, o sea, hay mil más. Minifalda, a mí me gustan. Es verdad que, no sé, o sea, por ejemplo, los mini shorts estos de punto me encantan, pero es que digo, ¿pero cuándo me los voy a poner? ¿Sabes? Para que no sean unas fotos, yo en un día a día no sí, que soy es Kendall complicado. Jenner y voy a comprar girasoles con mis, con mis shorts, micro shorts de punto gris. ¿Sabes la mítica foto, no? Sí, Que sería como con las medias los girasoles. Bueno, no sé. sí, hay tendencias que son para los famosos. Los que tenemos una vida normal creo que solo las vamos a ver en fotos. Sí. A ver, los calcetines, Ah, vale. calcetines como accesorio. Sí, Sí, o sea, me parece guay que esté de moda. me gusta y Y de todas maneras, nosotras hablamos todo el rato de calcetines, no, y además. te iba a decir, digo, es que, digo, es como la pescadilla que se muerde la cola. Creo que hace nada también dijimos como que los calcetines rojos y tal y cual estaban muy de moda. Pues nada, o sea, es que es el accesorio en el que creo que ahora más gente se fija, ¿eh? En los calcetines. Sí, porque imagínate con los mocasines. El otro día había una niña que iba buenísima vestida, estaba en Barcelona y llevaba los calcetines blancos con mocasines. Ah, pues mira, creo que iba vestida de este estilo, porque era calcetines blancos, mocasines y una faldita corta y una americana, así larga. Y dije, es una tía que le queda muy bien, tiene las piernas largas y tal, pero yo en mi cabeza decía, me costaba pensar el mocasín con el calcetín blanco y la tía lo lleva muy bien. Y luego ¿Pero te dije, gustaba o no? Que no lo estoy me gustó, entendiendo. me gustó. Ah, vale, vale. Que me gustó, pero dije, el calcetín blanco como que me costaba y dije, oye, pues me parece muy guay. A mí me gustan. Sí, no Sí. sé, me pareció no, le quedaba bien. En fin, que el calcetín importa en los looks. Calcetín importa. Sí, Color. importa el calcetín. Y Y el color, pues azul, que pone que es como un azul bebé. Este es muy mono, a mí me encanta. creo que favorece mucho, Sí, ¿eh? es guay. Sobre todo como ya tirando a primavera-verano, es muy chulo. Sí. Y luego algo que estamos viendo mucho, que nos reíamos esta mañana, lo de las mop wives, que Vale, o esto sea, es muy gracioso. ¿te puedo explicar por qué sé yo lo que es un mob wife? Porque yo no tenía ni idea, ni siquiera Yo ni idea. no lo había visto ni en TikTok, ¿vale? Entonces, el otro día subo en este espejo una foto con un impermeable que me regaló Longchamp el año pasado, creo que fue, que era una colaboración con otra marca, no sé, y era todo de leopardo. O sea, entero de leopardo, ¿vale? Entonces iba como con, imagínate la foto, en plan, con el flequillo, el leopardo, una sudadera por debajo negra, me iba al gimnasio, ¿eh? Y unas mallas como azul, como este azul, ¿no? Entonces subo en plan, what are your thoughts? O no sé qué puse. Entonces, claro, me escribió mucha gente que sí, que no, tal. Y de repente me empiezan a llegar un montón de mensajes de mob wife, mob wife, mob wife. Y entonces dije, en plan, ¿qué? Entonces dije, en plan, como que busqué mob wife, me empecé a partir de la risa, en plan, qué ocurrente, ¿sabes? ¿Cómo se le ha podido ocurrir lo de mob wife? No, es un tren bestial, Es claro. un tren bestial, pero y todo tiene explicación, pero, bueno, es la estética, dicen que es de la mujer de la mafia Claro, o la mujer del mafioso. claro. Y básicamente son abrigos de pelo, de estampado como animal print, ¿no? Medias de cristal y joyería XXL, ¿no? Como Miti- súper muy- bestia. o sea, es justo, es basada en la típica señora italiana con las uñas muy largas, pintadas de rojo, joyas, fumando, el Me lo abrigazo imagino, de ¿eh? pelo con los rulos puestos, Sí. mucho leopardo, todo como muy ostentoso. Y maquillaje, Justo, en plan, la ceja marcadísima, como con un eyeshadow en plan como blanco. O sea, un yo sí que me ahumado. lo imagino, típica película que haya
de gángsters, es como la típica estética. Vale, ¿y por qué esto va a estar de moda ahora? Es que es muy fuerte, ¿eh? Dicen que es por una serie, no me acuerdo cuál era ahora, como que ha salido la nueva temporada A ver. y, y que van así vestidas ellas. Entonces como que se estaba poniendo de moda por eso. Es que, ¿te acuerdas cuando hablamos de lo de las tendencias por las series? O sea, pone 25 años después del es de Los Soprano. Ah, Es una pues serie. Claro, 25 años después del estreno de la serie Los Soprano, regresa la estética mob wife o la esposa del mafioso con abrigos de piel y labios rojos incluidos. no, Sí, 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 es por Los es por Soprano. Los Soprano, Qué ¿no? gracia. Sí, Pues, no sé, me hace gracia porque es increíble como cuando recuerdas una serie o algo, de repente, toda la estética se pone de moda. sí. No, es que me quedo aquí como embobada porque también sale Michelle Pfeiffer en Scarface, que va, pero a ver, esa iba como, a ver, es que era Michelle Pfeiffer. Es como que todo le queda bien. Pero bueno, No, pero que esto también es muy de famoseo, o sea, sí, decían pero que yo me Hailey Bieber va todo el rato así vestida, ya, con el ya, pues que yo abrigazo de me pelo. sí, pero yo como wife no me imagino a Michelle Pfeiffer. Me imagino a típica señora, Señorona. señorona, con el rulo, como todo el rato mascando chicle. Sí, ¿A que sí? un poco Me desagradable, estoy como sí. metiendo mucho en el papel. En fin, que esa es otra tendencia que me hace mucha gracia. O sea, yo lo hice sin querer, la Te verdad. digo, es una tendencia que tú llevarías, ¿qué era? ¿Un trencho qué era? Era Pero no como es abrigo de un pelo, ¿no? canguro, era como no, Ah, no, era un vale. impermeable que se mete por la cabeza. Ah, vale, vale. Esto Sí, esto claro, es como abrigo de más de pelo de pelo. leopardo. Y creo que es una tendencia que se va a quedar en TikTok, ¿sabes? Porque ¿quién va así a la calle? O sea, tú ve Espero. así a la oficina, o sea, el día que yo entre así a la oficina, Qué a lo horror. mejor a mi jefa le da un infarto. Sí, bueno, le dices que estás probando, ¿no? Que te estás encontrando a ti misma. Me va a Que ver un acabas poco de perdida, ¿eh? salir con alguien que se dedica a las exportaciones e Sí, importaciones, ¿no? algo súper legal todo. Que me parto. Vale, pues a ver, con esto en realidad Terminamos tendencias, sí. terminamos las tendencias. Que, bueno, ya veremos. Si es que luego van a salir un montón. Es que a lo largo del año va cambiando todo, tanto. Sí, y estas son microtendencias. Y, Sí. y luego lo que hablábamos el otro día, el hecho de sentirte presionado para seguir las tendencias es absurdo. Y Sí, solamente te hace ser como una especie de borreguito de no me quiero sentir fuera, no me quiero sentir como... eh, a mí me gusta conocerlas, pero por saber qué están ahí, saber qué se está llevando y tal, pero sin más. O sea, voy a A ver, seguir y llevando también las que esto de quiera. Mob Wife no es tan fácil. O sea, Hombre, tienes es que que tener un abrigo de leopardo en tu casa. ¿Quién tiene un abrigo de leopardo en su casa? pues verás que ahora en las tiendas va a haber mucho abrigo. Que esa es Veremos. otra con el abrigo de pelo y abrigo de pelo sintético y Hombre, tal. serán todos de pelo sintético, seguro. No sé, está habiendo revuelo con el tema, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, ese es otro tema. que, oye, también queríamos comentar el desfile del que está hablando todo el mundo. Schiaparelli. Schiaparelli. Qué risa, ahora estábamos las dos en plan como, ¿cómo se pronuncia? Schiaparelli. ¿Dónde lo Entonces has como que puesto para que he lo hable? buscado en Google en plan, Schiaparelli pronunciado por italiano. Entonces me ha salido como este diccionario y salían como distintas voces. Ah, Y y el ese señor fue como, es el que has puesto ahora. Schiaparelli, Bueno, que ahora lo decimos muy bien. Schiaparelli. Schiaparelli. Bueno, ¿qué te ha parecido? Un Lo cuadro. primero, bueno, está siendo la semana de alta costura en París ahora. Sí. Y Y entonces ha desfilado Schiaparelli hace 2 días, ayer fue, pistoletazo de salida de todo. que además es famoso porque siempre tiene un front row potente, tipo Sí. Zendaya, J-Lo, ¿Has visto a Zendaya en este? muy guapa. Sí. La vi un poco agobiada con el pelo, lleva como dos Es que patillas creo que era una y se peluca, está... ¿eh? Ah, sí, Sí. todo el rato se tocaba el Es pelo. que por eso te digo, porque, bueno, yo he visto vídeos de ella y veo que ese pelo como que no le corresponde. No, es raro, sí, estoy de Entonces, acuerdo. A mí también me ha tú también chocado lo has visto. muchísimo. Porque yo he visto como uno que se está tocando y es como que no tiene control sobre su Sí, pelo. sí, yo también. Pues te Me chocó diré. el pelo sobre todo, más que el vestido. Eso es Sí. una faena, ¿eh? Mm. Pero bueno, Cuando no estás cómodo. sí. Y. El caso es o sea, a mí lo que me llama la atención más fue el bebé Qué horror. construido con... Y además he leído un montón de posts después intentando aclarar en plan, no era un bebé real. Porque la gente pensaba que era como un bebé disfrazado como de robot o algo. No, era como. Es que daba un poco de grima Sí, porque era un le cogía así y muñeco. entonces parecía como un bebé de verdad. Sí, aquí yo creo que se ha pasado un poco. Es que este tío, de todas maneras, es un auténtico show. O sea, siempre quiere que hablen de él. Sí, Acuérdate el año pasado con las cabezas de animales, pues este año es con todo lo tecnológico. Me ha parecido más moderado,
Porque, oye, no tenemos a la cabeza del Sí. león ahí. No, y más bonito, ¿no? Más estético. O sea, a ver, es verdad que llevaban cabezas de animal y luego los vestidos eran maravillosos. Sí. Pero, a ver, moderado. Ha hecho varios vestidos como con CDs, discos, como típico como basura S tecnológica de sí, los 2000. es que es un poco lo que él quería decir, como de toda esta tecnología que antes se utilizaba y que ahora no, y te la ha pegado entera en un vestido, prácticamente. Sí, pero tiene gracia el vestido porque por un lado parece chatarra, pero por otro Sí, lado, si te fijas bien, o sea, es como una como obra de joyas. arte con joyas y tal. Nada, Y curioso, y los curioso. volúmenes, a mí me hace gracia Sí. como las figuras, o sea, esto sí que me parece realmente un espectáculo, Mm, porque son como figuras imposibles. Y, me gustaba la frase que él dice como del desfile, ujú. que dice que la colección es un homenaje a esa obsesión, así como un estudio de las contradicciones, de lo heredado y lo vanguardista, de lo bello y lo provocador, lo terrenal y lo enviado por el cielo. O sea, me gustaba como esto porque al final es verdad que, jolín, al final todo el rato estamos con microtendencias, cambiando, no sé qué, y esto es como un choque de realidad de, mira todo lo que llevo pegado, que llevabas, o sea, que hace años eras imprescindible, esos teléfonos móviles, esos CDs, eso tal, y que ahora no tienen nada que ver con lo que tenemos. Ahora es O sea, es como basura. un choque, sí. Es fuerte, ¿eh? Pues visto así, Ari, tienes razón. Es como... Es como, Es a mí, bonito. A ver, es bonito. O sea, es bonito el mensaje que sí, manda. Me me ha gusta. gustado. Pero bueno, nada, es que este tío a mí me gusta porque siempre hace que hable de él, que al final, eh, a mí es lo Sí, que me es guay. gusta en las Es semanas de muy la moda. espectacular. A mí me encantaría, sería un sueño ver eso en directo. Sí. Tiene que ser es muy especial, Bueno, ¿no? algún día. Algún You día. never know. Bueno, por último queríamos tratar otro tema que esto es como Este me hace cuando Isa gracia, ¿eh? está Porque es más calentita. profundo. No, pero es broma. A ver, es una cosa que he comentado, que hemos comentado esta mañana, hablando tal, a raíz de una foto, pero que todos hemos visto esas fotos. O sea, a raíz de una foto que vi en Instagram de una chica em, Se vestida, o viene. sea, sí, o sea, imaginaos, ¿vale? Pongo en situación. Ujú. Una Ponla, ponla. chica que sube una foto vestida súper, a ver, lo voy a describir sin dar ningún tipo de connotación, ¿vale? Un escote enorme, con un corsé muy apretado, un pantalón apretado, un taconazo, o sea, os imagináis, ¿no? Te Mm. imaginas más o menos, ¿no? Todo de negro, Lo cuero. veo, lo veo. Vale, entonces, eh, de repente, o sea, lo que hemos hecho es como, a raíz de esta foto, reflexionar en qué curioso cómo cada una, y está hablando de mujeres, se siente sexy, empoderada, entre comillas, que no sería la palabra, sería más como segura de sí misma ¿Sí? en una ropa o en otra, ¿no? ¿Y Sí. por qué? Porque a mí, la imagen de esta tía con un escote enorme, con la cintura hipermarcada, marcando cuerpo, tacón, ¿sabes? Como cuero negro y tal, me da la sensación de que es una especie de sexy atractivo visto a través de los ojos de un hombre, lo que llaman en inglés un male gaze, ¿no? The male gaze, la mirada masculina. Yo estoy de acuerdo. Es que aquí, es una reflexión muy interesante, porque creo que hay una diferencia muy grande entre lo que es ser sexy para un hombre y ser sexy para una mujer. Yo cuando más sexy me he sentido, ha sido cuando más cómoda he estado y que probablemente ha sido cuando menos he gustado a un tío, que he salido de fiesta y a lo mejor no llevo el top que va enseñando el ombligo, pero voy como Porque son los tíos, pierden la cabeza por los pierden, ombligos, pierden. tienen como No, un pero fetiche con que los ombligos. es como que piensas que Sí, que puede atraer es más, ¿me broma, es broma, entiendes? que estoy de broma. Y cuando he estado más cómoda, es cuando yo me siento más segura de mí misma y digo, como más empoderada, ¿sabes? De aquí estoy yo. Que no necesito el escote, aun sabiendo que al tío eso le puede gustar más. Exacto. Sí, o sea, estoy de acuerdo. A mí lo que me choca es que todavía haya tías que, y esto me da como cierta, o sea, pena, no sé si pena es la palabra, bueno, que todavía haya tías que de manera inconsciente se sientan más seguras de sí mismas yendo
o sea, con ropa, vestidas con ropa. Por lo que vaya a pensar un hombre, ¿no? O sea, no, O sea, sea, es que con la o mirada sea, de hombre, o dices. sea, es que es más complicado. O sea, no creo que se vistan pensando en si el tío me va a ver, va a pensar. No, es que es de manera inconsciente, tú te sientes guapa y segura de ti misma cuando llevas ropa y llevas un look que en realidad está construido por un hombre. O sea, es lo que le gusta a un hombre a través de una mirada Sí, masculina. Entonces, tú te sientes segura de ti misma a través de la mirada masculina sin darte cuenta. Eso es lo que me parece más fuerte. pero es que aquí hay un trasfondo que tela, ¿eh? O sea, creo que es algo que hay que trabajar desde pequeñitas. Sí, pero Ari, tú y yo, o sea, hemos vivido casi las Mm, mismas circunstancias, o sea, casi todas, ¿no? Sí, Coles parecidos y tal. O sea, a mí me pasa un poco lo que te pasa a ti. O sea, yo cuando más segura estoy de mí misma, cuando más cómoda y más segura estoy, es cuando voy man repeller. O sea, y esto lo somos invitó, man repellers. lo inventó Leandra Medin con su blog Man Repeller, que luego cerró por otras movidas, pero que era vestir para divertirse ella, ¿no? Pues me apetece hoy ponerme un pañuelo en la cabeza, pues me lo pongo. Y así es como más segura me siento, ¿no? Pero entonces me hace mucha gracia cómo puede haber, o sea, como esa Ese división, contraste, ¿no? sí, ese contraste, o sea, me choca mucho. Y tú antes me lo decías, o sea, cuando te preguntaba me has dicho, pues a mí me pasa lo contrario, o sea, yo cuando voy marcando con un escote y con tal, es que estoy incómoda. Estoy incómoda, es que no estoy a gusto y te diré que yo prefiero que una chica me diga que voy guapa a que me lo diga un tío. Ah, bueno, esto por supuesto, o sea, esto a todos los hombres del mundo, las mujeres no vestimos para gustaros. O sea, las Claro. mujeres vestimos para encontrar el approval de otras mujeres. O sea, Arroba tíos, no nos importa lo que penséis de nuestros vestuarios. eso es así. Eso es así. Sí, pero es que siempre nos gusta más. Yo prefiero llegar hoy que me digas, oye, Ari, me encanta tu tal, a que me lo diga Alex. Porque si me lo dice Alex, diría, oye, Alex, te queremos, pobre. te queremos, pero prefiero que me lo diga Sí, Isa. a ver, es verdad también que si tienes una cita o algo especial, pues obviamente te pones guapa para que te vean guapa. Sí, Pero, porque sí, que por lo general vestimos para impresionar a otras mujeres y eso, o sea, el 99% seguro que eso es así. En mi caso es y así, seguro, vamos. 100%. Y al final yo creo que el sentirse sexy o no es cuestión de actitud, porque además lo de sexy también es un tema que yo creo que va evolucionando con los años. Que Y lo es- que antes era sexy, ahora lo ves de otra manera. sí, pero que quizá a mí lo que más me llama la atención es que está claro que es un tema de actitud, pero que lo que me choca es que em, haya mujeres, y en este sentido me siento con mucha suerte, que se sientan sexys a través de la mirada masculina. O sea, que yo me sienta sexy cuando voy con un escotazo, enseñando pecho y marcando culo, ¿sabes? A ver, si es porque ella quiere No, y no, eso ella tal, está claro que cada súper. uno tiene que hacer lo que le dé la gana. Y lo van a hacer. Sí, pero que Y no sea por la respeto. mirada masculina, ¿te Y refieres? respeto, pero que lo que me asombra es que hay mucha gente que lo hace sin darse cuenta. Porque Ya, eso es de manera inconsciente. O sea, total. si lo acabamos de aclarar, casi todas las tías vestimos para buscar ¿cómo se dice approval? El reconocimiento de otras Reconocimiento. mujeres. Eh, no sé, es un tema curioso y le llevo dando vueltas un par de días. Yo solo pienso, mi conclusión de esto es Que no que sé nada. Yo solo sé solo que no sé sé que nada. no sé nada. No, pero No, que no se puede ser sexy si no estás cómoda. Y yo, cuando a lo mejor he intentado, yo qué sé, típico que dices, bueno, pues me voy a poner estos pantalones que tal, pues no, es que no voy cómoda. push up, apple bottom jeans, boots No, with the fur, es que no, somos man and the repellers y whole ya club está. was looking at her. Ya, bueno, yo qué sé, chorradas. Que bueno, que eso, que me alegra mucho de sentirme empoderada cuando me disfrazo. O sea, ¡Ole! me encanta. ¡Guapa! Me encanta disfrazarme, di que sí. Eso es. Así que nada. Oye, Oye, hoy vamos a terminar con nuestro consultorio amoroso, ¿ok? venga, vamos, vamos. Consultorio amoroso, Ari. Ay, es que me encanta, Me ¿eh? encanta. Además, hacen preguntas que yo también muchas veces me hago. Vivo por y para este consultorio. O sea, Sí, es como un sueño solo hecho quiero que realidad. llegue este día del mes. Vale, venga, vamos a leer, a leer una. Abro melón soltería. Uy, Vale. no. Abro melón. Soltera cuando te acercas a los 30. ¿Por qué es todo tan complicado? Pues porque eres más exigente. Sujétame que voy. ¡Que me arranco! ¡Que me arranco! No, es porque yo creo que somos más exigentes. Yo creo que hay
¿Tú crees que es solo eso? Solteros exigentes. A ver, es que luego tengo otra palabra que es muy fea y no la voy a decir, pero la pienso. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que llega un punto que nos vamos haciendo mayores, todo el mundo empieza a tener pareja y como que dicen que los desparejados es porque algo pasa, ¿sabes? En plan, Oye, bueno, da igual cállate. que dices No, que a mí también me ha pasado. Ah, vale. A mí también me ha pasado. ¡Qué morro! Pero digo, A ver qué dice. que de repente no tienes pareja y como que estás en una etapa en la que todas tus amigas lo tienen y la gente lo que piensa es, joder, pues si ya tiene no sé cuánta edad y no tiene pareja, pues por algo será. Porque yo ese comentario lo he escuchado así. Y no quiere decir que esa persona tenga nada, pero es un comentario muy generalizado. Y yo lo he pensado de chicos, ¿eh? Porque de hecho está pasando ahora. Una amiga está ligando con un chico que es más Vale. mayor, tiene como 35 Ah, y es como todo perfecto, ya sé ¿vale? qué amiga. Todo perfecto. El guapísimo, trabajo, no sé qué, como todo bien. ¿Vale? Y digo, pero algo tendrá que tener mal. O sea, si estás ¿Dónde soltero con está el esa red edad, flag? claro, ¿qué pasa? Es que tiene que haber una Hombre, pues un algo red hay. O flag. sea, quiero decir, igual no es un red flag, pero no hay nadie perfecto. Efectivamente, claro. Entonces, yo eso es lo que pienso, que cuando nos vamos haciendo más mayores, por un lado somos más exigentes, entonces hemos vivido tantas cosas que es que ya no nos conformamos con cualquiera. Vale, tengo otra teoría. Y esto tiene que ver con que la que nos ha escrito esto es mujer. ¿Qué ¿Mm? pasa? Sí, espera. ¿Qué pasa cuando.? Y esto no hablo por todas las mujeres, ¿vale? Pero hablo por. Sobre todo en nuestro entorno, te diría que es así. ¿El qué? Cuando rozas los 30 con nuestra edad y de repente empiezas a ver que amigas tuyas se están casando, que otras ya Cada uno tienen tiene sus hijos. tiempos ya. Sí, sí, pero el sentimiento generalizado cuando llegas casi a los 30 y ves que casi todas tus amigas están casadas o con hijos y tú de repente te ves soltera, lo que haces es que te pones una presión enorme Sí. encima, ¿no? Y permíteme una cosa, yo es que creo que un tío llegando a los 30 no tiene esta presión y no hace esos comentarios que hacemos nosotras sobre, joder, qué difícil estar soltera con 30. O sea, ser un tío y estar soltero con 30 años es estar en plan en la fucking flor de la vida. Es lo mejor que te ha O sea, pasado, tío. es que eso es así, es que es así. Sí, puede Entonces, ser. es curioso que nos lo mande una mujer porque, bueno, curioso no, es una realidad. Que Entonces, nosotras nos agobiamos más, ¿no? Por encontrar lo que le pareja. diría a esta chica que nos ha escrito es que, como has dicho tú, cada uno sigue sus tiempos y yo no me agobiaría nada. O sea, en ese sentido, si tienes un trabajo guay que te gusta, que con 30 más o menos ya sabes lo que te gusta, lo que no, Sí, has estás trabajado más un tiempo, has tenido encaminado. experiencia, esto digo por norma general. Que empieces a ganar tu dinero, que eres más o menos Independiente. independiente, ¿no? Disfrútalo. Y si Sí. hay tío o no hay tío, pues no sé. Eso No, ya es sí, secundario. O sea, y solo con totalmente. esa mentalidad es cuando de verdad vas a encontrar a alguien que merezca la pena. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo dice como cuando menos te lo esperas aparece, pero es que en eso sí que creo que es verdad. Porque Pero no ah, es que menos te lo esperes, es que estás tan bien contigo mismo sí, y estás tan a tu bola y con tu curro y tus amigos y tu familia y todo, que de repente, pues, no sé. lo No, atraes, ¿no? sí, lo atraes, puede ser. Sí, no sé. Pues sí, es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Vale, Bueno, y venga, luego había otra seguimos. larguísima que tenía buena pinta. ¿Leemos esa? A ver, ¿te la leo? Sí, léemela. Venga. Bueno, nos escribe un chico, que esto es guay. Aunque Ari a veces disimule y haga como que nos escriben muchos chicos, la realidad es que no nos escriben muchos chicos Oye, porque es Isa. un 1% de la audiencia. Pero bueno, Bueno, pero hay chicos con inquietudes como que este. sí, que sí. Está claro que tiene inquietud. Bueno, dice, ¿qué debo hacer ante una chica que pasa de mí olímpicamente? No soy el típico brasas, siempre la trato con naturalidad y guardando distancias. Pero es raro porque cuando nos vemos estamos muy bien, pero luego hace cosas que me descuadran, como, Como por ejemplo, por ejemplo, todavía no me ha aceptado en Instagram. No sé qué pretende, decidí pasar de ella, pero cuando la veo noto una fuerza dentro de mí que quiere estar con ella. ¿Es algún tipo de conjuro de ser así? ¿Cómo deshago el hechizo? Me encanta. Em, ¿Sabes lo que yo creo que ella, y lo siento, tienes aquí dos opciones? Una, o que se está haciendo la interesante, o dos, que no le gustas. yo iría más por la segunda. O Porque sea, ¿qué edad tiene este chico, Ari? Que por la foto. por la foto tiene pinta de tener sus 20 y algo.
A ver, Sí, con jovencito. o sea, quiero decir que con nuestra edad, si andan con estos juegos. Mira, también te digo una cosa. Aunque la tía esté jugando al tira y afloja, yo soy él y digo, me has visto. Hasta luego. Bonito. Yo a esto no juego. Claro, O sea, ¿sabes? ¿qué tipo de inseguridad tiene que tener la tía para que el juego de ligar sea este? Eso, o sea, Ya, es pero siniestro, y de le hecho. crea las inseguridades a él también. Es siniestro. Pero, yo creo que es porque, uno, no ella no tiene las cosas claras, o 2, pues, no le gustas, porque si te gusta alguien, te sale, 1, aceptarle en Instagram, 2, hablar con él, querer verle, querer hacer plan, ¿sabes? Pero Y encima él dice: "Tampoco soy Pero brasas". claro, pero es que eso es lo que te iba a decir, justo. O sea, el hecho de que te esté haciendo sentir brasas, para mí es un red flag. De hecho, justo antes leías la mítica frase en plan que si hay intención de hacer algo, las cosas salen, si no, encontrarás una excusa. Estoy Y eso totalmente es de así. acuerdo. Entonces, sea lo que sea, A o B, para mí es un descarte. Sal corriendo. Sal corriendo. O sea, no te mereces a una tía que te estés haciendo sentir brasas. Qué pereza, por favor. No, y es que además esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero que esto tiene que ser fácil. En el momento en el que se empieza a complicar y hay excusas y ella está pasando de ti y tal, no le No te interesas, no aceptan en es ahí, no es Instagram. ahí, O sea, no sé qué tipo de juego perverso es. nada. Bueno, igual no usa Instagram, Hay no sé. otra tía que se va a morir por, que le agregues a Instagram, quedar contigo y que le des la Claro, chapa, así que sí, estoy de acuerdo. aparecerá. Nada, Y esta se huye, lo pierde. huye, huye, Mm, huye. sí. Oye, podríamos seguir leyendo, pero creo que nos estamos ya yendo Porque un no poco. guardamos estas para la semana que viene. Venga, genial. Hacemos, la semana que viene seguimos con este consultorio amoroso. Que Vale, además lo lo quiero extendemos, siempre. lo Es extendemos. como, yuju, como un día de vacaciones Nos o gusta. helado de chocolate de postre. Repetimos consultorio Me amoroso 2 encanta. semanas seguidas. Que Que hasta nada. aquí. Oye, que te vaya muy bien en todos tus Que te viajes. vaya bonito. Que te vaya muy bien, guapa. No, en serio, que te vaya muy bien en todos tus viajes porque es que no nos vamos a ver. Tú Bueno, el finde sí, no estás, yo el finde estoy. ya. Porque yo vuelvo el viernes, pero tú te vas. Pero el lunes tendremos que O sacar sea, tiempo para grabar en algún momento. no, claro, a ver, obviamente nos vemos el lunes, Vale. pero Y luego ya nos despedimos. que luego ya nos volvemos a despedir. Qué pena. Ya. Bueno, Nos echamos de menos. eso es. Vale. Bueno, que te quiero. Y yo a ti. Vale. Qué Me bueno, quedo chicos. tranquila. Y a vosotros también os También, queremos. por escucharnos. Eso Gracias. es. Gracias por aguantarnos. Besos. Venga, un beso. Hasta el lunes. Chao. Adiós.